Continuamos entonces con el desarrollo de la macrodiscusión. Estamos siempre esperando de que se haya comprendido todo lo que hemos avanzado hasta la pregunta 66. Hoy vamos a la 6.7. ¿Cuál factor determina si un fármaco se une a un receptor particular y con qué avidez? Normalmente, los fármacos cuando se unen a un receptor tiene que ver con afinidad. Y la afinidad podemos hablar también así de selectividad y especificidad. Dos cosas importantes. Específico, por ejemplo, digo, yo me uno a este elemento en forma específica. Y selectivo significa que hay esta gaseosa, otra gaseosa y otra gaseosa, pero yo elijo esta. Es selectivo por esa. Pero específico no miras otra cosa más, ese más o menos. Por lo tanto, para generar una respuesta, tenemos que unirnos, tener afinidad, y cuanto más te unes, más efectos vas a observar. Entonces, para eso necesito que la carga eléctrica, la forma molecular del fármaco, el tamaño molecular y todo. Necesito de todo. 6.8. El flujo pasivo de las moléculas del fármaco es dado por la ley de Fick. ¿Cuál factor no está incluido en el cálculo del flujo por este método? En la parte inferior tenemos la formulita de la ecuación de Fick. BD significa la velocidad de difusión. La K, la constante que está determinado por el peso molecular, por la coeficiente de partición lípido-agua o liposolubilidad, por el grado de ionización y por el porcentaje de fijación a proteínas. La A se está refiriendo al área. Por ejemplo, nosotros tenemos dos áreas que son muy útiles para la absorción, la digestiva, los intestinos y el pulmón. Y la C1 menos C2 viene a ser la gradiente de concentración. Como mayormente el pasaje es a favor de gradiente de concentración, estamos hablando que es de más a menos. Entonces tiene que haber una gradiente. Y la D es una distancia de difusión. No es densidad, sino distancia. Entonces, ¿cuál de estos no participan? Por ejemplo, la A dice área a través del cual. Entonces la A sí es correcto. La gradiente de concentración, C1 menos C2, correcto. La densidad del medio, no he encontrado densidad acá. Entonces ese sería lo incorrecto. Y el resto es correcto, longitud, coeficiente, etc. Ecuación que se puede usar para calcular el grado de ionización de ácidos y bases débiles. En el año 1950, por ejemplo, ¿no? Las mujeres se vestían de pantalón o de vestido. ¿Qué usaban las mujeres? ¿Pantalón o vestido? Vestido, ¿no es cierto? Tú mirabas un montón de vestidos que decías, hay más mujeres que varones. Eso es predominancia. Los varones nunca en esa época usaban aretes. Pero ahora si ves orejas, aretes, vas a decir, son mujeres, pero ahora te confundes. ¿Verdad? Entonces tú puedes hablar de predominancia y puedes hablar de cuantificación. Para cuantificar necesitas la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Hay una ecuación de Henderson-Hasselbalch para ácidos y para bases. Ahí te sale la cantidad. Y cuando hablo de predominancia, digo, muy bien, este fármaco que está acá es un ácido débil. Si le pongo en su medio, lo voy a encontrar en forma no ionizada. Y si le pongo en medio contrario, en forma ionizada. Y yo generé el año 93-94 una ecuacioncita de predominancia. Thank you. De predominancia. Ustedes lo tienen en la clase de farmacocinética, ahí está.
De los procesos por los cuales los fármacos son distribuidos a través del cuerpo, ¿cuál es más dependiente de la habilidad de un fármaco para disolverse en un medio lípido? Bueno, tiene que ver con qué tipo de transporte, el activo o el pasivo. La respuesta es el transporte ¿qué? Pasivo. ¿Y cuál del transporte pasivo? ¿La difusión simple, la difusión facilitada o la filtración? ¿La respuesta cuál es? De disolverse, dice. Estamos hablando, porque en la filtración no se disuelve, pasa por un hueco, ¿no? Por un porito ahí. Aquí básicamente es la letra B. ¿Por difusión a través de qué? De las membranas. Siempre recordemos la membrana lipoproteica. El resto es transporte activo, ¿no? Los siguientes son mecanismos generales de penetración excepto la difusión acuosa. Perfecto. ¿Verdad? Luego, la hidrólisis no está dentro de los mecanismos de transporte. La hidrólisis está dentro de ¿qué? De los mecanismos de ¿qué? Transformación. Esto prácticamente lo echa de las respuestas. Entonces las respuestas son difusión acuosa, difusión en lípidos, pinocitosis, transportador de portador de especiales, etc. La mayoría de fármacos gana entrada a las células ¿por qué mecanismo? Por difusión pasiva y por cinética de primer orden. Cuando hablo de cinética de primer orden, es proporcional a la concentración. Y cuando hablo de difusión pasiva, digo, de más concentración a menos concentración. O sea, tiene relación. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Difusión pasiva con cinética de ¿qué? De primer orden. No olvidemos que la cinética de orden cero está con ¿qué? Con transporte activo. Transporte activo con cinética de orden cero. ¿Cuál ruta de administración es muy probable de someter a un fármaco a un efecto de primer paso? ¿Cuál es la respuesta? De primer paso. La vía oral. ¿La respuesta cuál es? La vía oral. Entonces no olvidemos qué es la vía oral. La siguiente. Tipo de fármaco que se une a su sitio de receptor, pero no produce efecto farmacológico directo. En otras palabras, tiene afinidad, pero no eficacia. ¿Cómo se llama ese tipo de unión? Antagonismo. ¿Cómo se llama? Antagonismo. Tiene afinidad, pero no genera respuesta. No hay eficacia. Se llama antagonista. Ahí tenemos los agonistas. Se dice que uno es agonista cuando se puede unir al receptor y genera una respuesta. Agonista parcial es aquel que se une también, pero no genera una respuesta de 1 o de 100%, sino menos de 1 o menos de 100%, es parcial. Luego, agonista inverso se une al receptor, pero genera una respuesta contraria al agonista clásico. Por decir, el midazolam se une a su receptor y produce sedación, ansiolisis. Las beta-carbolinas se unen al mismo receptor, pero no genera sedación ni ansiolisis, sino genera ansiedad y convulsiones. Eso se llama agonismo inverso. ¿Se entiende? Bien. Luego antagonista se une al receptor, ¿no? Pero no desencadena respuesta. ¿Qué dice? No posee ¿qué? Eficacia. Es decir, un antagonista posee afinidad, pero carece de ¿qué? De eficacia. ¿La respuesta cuál es? Es básicamente la B de bueno. Un médico puede usar protamina para revertir los efectos anticoagulantes de la heparina. Este es un ejemplo de qué. Normalmente hay antagonismo químico. Por ejemplo, yo uso heparina y se produce un efecto anticoagulante porque se altera las vías de la coagulación. Pero cuando yo antagonizo a la heparina,
No busco volver a alinear las vías, sino que busco lo que queda de la heparina para neutralizarlo. Eso se llama antagonismo químico. Ahora, a lo estérico, le voy a dar una idea. Miren, este es un receptor. Este es otro receptor. Cuando el fármaco se une a este receptor, se genera la imagen. Pero cuando yo me uno a este receptor y aumento su imagen, se llama aloestérico, porque uniéndome a otro lugarcito del mismo sistema, estoy potenciando ese efecto. Se llama agonista aloestérico, porque lo estoy potenciando. Al revés, si yo me uno a este receptor que está fuera y evito que esto se una, se llama antagonista aloestérico. Entonces tengo dos tipos de agonistas aloestéricos y antagonistas aloestéricos. Actuando en el mismo órgano, puede facilitar su acción o puede anularla. Agonismo y antagonismo. ¿Se entendió? Bien. Ahora, competitivo. Este es el receptor. Yo soy el agonista, me uno al receptor y genero una respuesta. Pero viene mi antagonista y me adelanta y se une a este receptor y ya no puedo actuar. Ese es antagonista. Pero ¿qué hago entonces para poder yo revertir mi aumento yo de personas? Y de esa manera lo desplazo. Ese es competitivo. Aumentando al agonista puedo revertir el antagonista. Irreversible, pues, que se une y ya no hay respuesta, ¿no? Así aumentes. Fisiológico, casi lo vemos. La pupila, la acetilcolina produce miosis y la fenilefrina produce migrasis. Actuando en el mismo ojo, uno miosis y otra migrasis. Ese es de tipo fisiológico. Pero en el mundo también un poquito más de interpretación, es un antagonismo no competitivo. O sea, el fisiológico está comprendido en el no competitivo. Actuando en una estructura diferente de la otra, tiene efecto contrario. Por ejemplo, la acetilcolina actúa en el músculo esfinteriano y la fenilefrina actúa en el músculo radial. Pero a la final, entre ellos no se pueden antagonizar, pero sí se pueden anular los efectos fisiológicos. Ajá, ahí estamos. Voy a aumentar, algo pasó acá, vamos a... Ajá, ahí estamos. Estamos muy bien. 7.6. Se puede usar insulina para revertir los efectos hiperglicemiantes de los glucocorticoides. ¿Cómo se llama este tipo de antagonismo? Los corticoides producen hiperglicemia y la insulina produce hipoglicemia. Actuando en receptores de la insulina producen hipoglicemia, sensibilizan e incluso más. Entonces eso se llama también de tipo ¿qué? Fisiológico. Dos fármacos pueden actuar sobre el mismo tejido u órgano a través de receptores independientes, resultando en efectos de dirección opuestas. ¿Cómo se denomina esto? Estamos hablando, no, mire algo importante, ¿no? Antagonismo fisiológico. Por ejemplo, vamos a ver en el corazón. Corazón, en receptores beta 1 dan taquicardia
y en receptores muscarínicos de la bradicardia. Actuando en el sistema de conducción tiene beta 1 y tiene muscarínicos. Cuando se estimula el beta 1 con adrenalina, da taquicardia. Y cuando se agoniza con el muscarínico con acetilcolina, da bradicardia. ¿Cómo se llama ese mecanismo? ¿Antagonismo qué? Fisiológico. Mire la definición. Da información acerca de la variación en la sensibilidad del fármaco en una población. ¿Cómo se llama eso? Curva dosis respuesta, ¿qué? ¿Cuantal o gradual? Población, cuantal. Curva dosis respuesta cuantal. ¿Cuál se refiere a una respuesta farmacológicamente inusual? Que viene a ser una que es infrecuente, observada en la mayoría de pacientes. Viene un paciente a la sala de operaciones y usa un fármaco, pero siempre el antecedente, ¿alérgico usted a algún medicamento? Ni hablar, doctor, me dice, ¿no? Pero a la hora que le coloco el producto me hace una reacción catastrófica. ¿Cómo se llama esa respuesta? Idiosincrática. Sin tener un motivo, un porqué, me hace esa respuesta. ¿Cómo se llama eso? ¿Respuesta qué? Idiosincrática. ¿Qué es taquifilaxia y qué es tolerancia? Cuando hablo de desensibilización, hablo de taquifilaxia y tolerancia. ¿Qué significa taquifilaxia? Pérdida de respuesta en tiempos cortos. ¿Y qué significa tolerancia? Pérdida de respuesta en tiempos en tiempos largos. Lo repito, taquifilaxia viene a ser que ha perdido respuesta cuando se usa en tiempos cortos. Y tolerancia, que ha perdido respuesta cuando se usa en tiempos prolongados. Por ejemplo, uso morfina para manejar el dolor, a la semana le duele, eso es tolerancia. La tolerancia puede ser farmacocinética o puede ser farmacodinámica. Y la taquifilaxia ocurre, por ejemplo, yo doy una infusión de dobutamina de 5 a las 3 horas o 6 horas, ya necesito pasarle a 7, luego a 8. ¿Qué está pasando? Está haciendo taquifilaxia. ¿Por qué? Porque de repente está reduciéndose los receptores en la membrana para actuar. Esa es la diferencia. Término farmacológico que se refiere a la disminución rápida de una sensibilidad de un tejido a un fármaco luego de la administración. Dice rápida. ¿A quién me refiero? Taquifilaxia. Pérdida de respuesta en forma rápida. Hablan de minutos a horas, mientras que la tolerancia horas a días. En los dos se pierde, por eso yo les pregunto, ¿qué tiene de común la taquifilaxia y la tolerancia? En que los dos pierden respuesta. ¿Y cuál es la diferencia? En que uno se hace en tiempos cortos y el otro en tiempos largos. A la taquifilaxia también algunos textos le llaman tolerancia aguda. Tolerancia aguda. Reacción de metabolismo tipo 1. ¿Cuál sería tipo 1 acá? ¿La respuesta cuál es? Dedo. Solo es reducción. El resto es fase 2. La glucuronidación, la metilación, la sulfatación. La adición de ácido glucurónico a un fármaco, ¿qué ocasiona? La oxidación, la reducción y la hidrólisis puede activar un fármaco. Lo repito. La oxidación, la reducción y la hidrólisis, en otras palabras, la fase 1 puede activarlo. Ejemplo, el enalapril es un inhibidor de la ECA. Evita que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Pero como enalapril no es bueno, no es activo, tiene que transformarse en enalaprilato. Lo repito, ¿en qué se tiene que transformar? En enalaprilato para que recién funcione. Es una prodroga que al ser oxidada se activa. Esa es la fase 1. Quiere decir entonces que la fase 1 no necesariamente termina su efecto.
puede ser que lo active, pero la conjugación sí lo inactiva. Y mira lo que dice la letra B. Generalmente lleva a la inactivación del fármaco. ¿Qué fase? De conjugación. Recuerde, de conjugación. Muy bien, sigo avanzando. ¿En qué parte de la célula están localizadas la mayoría de enzimas del citocromo P450? Tengo dos retículos endoplasmáticos, un liso y un rugoso. El rugoso, que tiene que ver con ribosomas, ¿tiene que ver con qué? ¿Con qué tiene que ver? Con síntesis de proteínas. Mientras que el liso tiene que ver con oxidación. Entonces la respuesta correcta es esto. No se vaya ni se confunda, ¿no? Reacción metabolizante farmacológico de fase 2. ¿Cuál es fase 2? La fase 2 es ahí la acetilación, la única. El resto son oxidación, reducción, hidrólisis, y viene una B que dice deaminación. Es parte de la oxidación. Si un fármaco está altamente unido a la proteína plasmática, entonces, ¿tiene gran volumen de distribución? Para que pueda salir del torrente circulatorio no tiene que estar unida a la proteína. Y si está unida a la proteína, no es factible que tenga ¿alta qué? Volumen de distribución, porque no puede salir. Solo salen los que tienen peso molecular bajo o son altamente liposolubles. ¿Tiene una alta depuración renal? Tampoco. Para filtrarse solo se filtra la forma no ionizada o la libre. ¿Es probable candidato de interacción? Este sí es correcto. Es probable un candidato para interacción. Te pongo un ejemplo. Tengo yo la albúmina que tiene 50 asientos. 50 asientos. De repente solo han llegado ácidos 48. Y hay dos bases débiles que han agarrado esos dos más. Y de repente por ahí viene un ácido cojo. El ácido cojo no se va a quedar afuera. ¿Qué va a querer? Su asiento. ¿A quién lo va a botar? A la base. Porque el ácido débil tiene afinidad selectiva. ¿Por quién? Por la albúmina. Por eso hablamos de interacción. Puedo desplazarte y te saco. Porque tú no tienes afinidad para eso. A eso se refiere esa parte. Es la vía de excreción para fármacos o sus derivados metabólicamente, cuantitativamente menos significativa. La menos significativa puede ser la leche materna, ¿no? Es la menos significativa, ¿no? Lo más significativo es tracto biliar, riñones, pulmones, heces. Por ejemplo, por pulmón, ¿quiénes se eliminan? Los anestésicos inhalatorios, por ejemplo, ¿no? Sobre las terminaciones de acción farmacológica. Sobre la terminación. Los fármacos deben ser excretados por el cuerpo para terminar su acción. No siempre. Yo, por ejemplo, uso Propofol para un legrado y a los 7 minutos o 15 minutos el paciente se despierta. Pero no porque se eliminó del cuerpo, sino porque se redistribuyó, salió del cerebro y se fue al músculo o se fue a la grasa. Pero se despertó. Ya acabó el legrado. Esa parte no cumple. Luego tenemos el metabolismo de los fármacos siempre aumenta su solubilidad acuosa. No siempre. El metabolismo de los fármacos siempre elimina su actividad farmacológica. No siempre. Les dije que el enalapril puede activarse a enalaprilato. Y miren la letra dedo. El metabolismo hepático y la excreción renal son los dos mecanismos más importantes. ¿De acuerdo? Es verdad. Esto es verdad.
La distribución de un fármaco fuera del torrente sanguíneo termina los efectos del fármaco. Tampoco es falso. Entonces, tampoco es verdad, es falso. Seguimos. Respecto al sistema nervioso autónomo, son verdaderos excepto. El sistema nervioso autónomo se compone enteramente de neuronas eferentes, verdad. El sistema nervioso autónomo solo es eferente, no es aferente, solo eferente. La división simpática se activa en respuesta a situaciones de estrés, claro. Me quitan mi celular, me amargo pues y lo persigo, ¿verdad? ¿Qué acción tiene? Simpática, ¿no? Te quiero agarrar y darte duro. Pero a veces viene por ahí el otro, el ayudante, y te saca la mugre. Pero tú esforzaste ya. La división parasimpática se origina de cuerpos celulares en el sistema nervioso. También es correcto. ¿Dónde se origina el parasimpático? En la parte troncoencefálico. ¿En dónde más? En el sacro. Dedo. El control de la presión es principalmente una actividad simpática. Verdad. Eso es verdad. Viajar lo falso. El sistema nervioso parasimpático no se requiere para la vida. Puede faltar el simpático. Puede faltar la médula suprarrenal, pero lo que no debe faltar nunca es el parasimpático. Y aquí me dice que puede faltar, ¿no? Pero no es cierto. No es cierto. Este es un colinomimético de acción directa, ojo, directa, derivado de la acetilcolina que tiene espectro de acción predominantemente muscarínico. Si es de acción directa, acá coloco el betanecol, nada más. ¿Y por qué no coloco el malatión? Porque el malatión es indirecto. ¿Por qué no coloco la neostimina? Porque es indirecto. ¿Por qué no coloco la nicotina? Porque actúa ¿dónde? En receptor nicotínico. Y acá me dice muscarínico. ¿Dónde actúa la nicotina? En receptores nicotínicos. Fármaco colinomimético útil para tratar la distensión abdominal postoperatoria y la atonía gástrica. Aquí puedo usar betanecol, sería una opción, pero también puedo usar carbacol, pero el carbacol es más nicotínico que muscarínico, por lo tanto el betanecol es más preciso. La pilocarpina más se usa para vía ocular, especialmente para manejo ¿de qué? De glaucoma. ¿Cuál efecto no es causado por la ingestión de hongos comestibles que contienen pilocarpina? La pilocarpina es un agonista muscarínico. Me da bradicardia, me da broncoespasmo, me da diarrea, me da lagrimación, pero no me da hipertensión. ¿Por qué no me da hipertensión? Porque me produce bradicardia. Entonces la pilocarpina es agonista muscarínico, me da bradicardia, me da broncoespasmo, me da diarrea y me da lacrimación, pero no me da hipertensión. La actividad vasodilatadora de la acetilcolina se debe a ¿qué? Ahora se habla de óxido nítrico, pero antiguamente se hablaba de este producto, liberación del factor ¿qué? Liberador de endotelio, el famoso EDRF. Ahí estamos. Necesitaba este punterito. Sigo. Sobre la neostimina podemos decir, ¿qué es la neostimina? Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Qué aumenta? La acetilcolina. Veamos. ¿Está contraindicada en el glaucoma? No, pues, porque la acetilcolina que se forma va a producir miosis y va a acelerar el vaciamiento del humor acuoso. Tiene una duración más corta de acción que el erofonio. Mentira. El erofonio es el que dura menos. Dura 5 a 15 o 10 a 20 minutos. ¿Reduce la concentración de acetilcolina? No, aumenta. Por eso es que lo usamos para revertir a los relajantes musculares.
Puede resultar en hipermotilidad intestinal y salivación. Correcto, esto es correcto. Eso puede ocasionar. Exacerba la intoxicación por D tubercularis. En otras palabras, bloquea la recuperación. No, al revés. Yo uso neostigmina para revertir el efecto del tubercularis. Y acá dice exacerba. O sea, en otras palabras, indiferente, permite que dure más. No, al revés. Revierte los efectos de los bloqueadores no despolarizantes como la tubocorina. ¿Respuesta cuál es? La B de bueno, neostigmina. ¿Por qué? Porque al inhibir a la acetilcolinesterasa, aumenta la acetilcolina y la acetilcolina por cantidad va a desplazar al D tubercularis. Un jardinero se preocupa pues los insectos se comen las verduras que cultiva. Usa insecticida para evitar daño a su cosecha. Es hallado con signo de intoxicación. Los inhibidores de la colinesterasa, me están preguntando sobre eso. Bien algo importante. No se puede reactivar hasta que el inhibidor de la enzima haya envejecido. No. Tú tienes una intoxicación por un órgano fosforado y usas pralidoxima sí o sí. No esperes que envejezca. ¿No afectan los receptores nicotínicos del músculo esquelético? Sí. El órgano fosforado, la acetilcolina que se forma, va a actuar en muscarínicos y en nicotínicos. Como el hidrofonio tiene duración de varias horas, no. El hidrofonio solo tiene duración de 15 a 20 minutos más. El tipo de neostigminas son efectivos para revertir los efectos centrales de la atropina. No. ¿Por qué no? Porque la neostigmina es cuaternario y no pasa la barrera hematoencefálica. Y mire la letra E. Se usa para tratar la miastenia grave y puede causar salivación excesiva. La miastenia grave, cuando tú lo tratas, buscas el efecto nicotínico, pero bloqueas el efecto ¿qué? Muscarínico. Pero como aquí no estás usando atropina, entonces ¿qué tiene el paciente? Además de tener fuerza, ¿qué tiene? Salivación, bastante salivación, porque tiene efecto ¿qué? Muscarínico. ¿De qué sustancia? De la acetilcolina. Un niño de 5 años de edad se enferma cuando visita a sus parientes que tiene una granja. Sus síntomas son severos calambres abdominales, vómitos, diarrea, profusa lagrimación, salivación, miosis. Si estos síntomas se deben a una toxicidad química, ¿cuál sería la causa? ¿La respuesta cuál es? Paratión. La respuesta es paratión. ¿Cuál fármaco se asemeja más a la atropina en las acciones farmacológicas? Este de acá, por ejemplo, es bloqueador ganglionar. Nada que ver. La escopolamina. La respuesta es la escopolamina. El trimetrapón, bloqueador ganglionar. Este es inhibidor de la acetilcolinesterasa. Este es la acetilcolina y este es el carbacol que tiene más. A ver, voy a ver cómo salió. Este es de colina, este es un bloqueador ganglionar. Pero este se parece más a la atropina. La atropina y la escopolamina bloquean todos excepto bradicardia lo bloquea, la salivación también, la broncoconstricción también y la contracción del músculo esquelético no. ¿Por qué no lo bloquea? Porque ¿qué tipo de receptor tiene acá? Receptor nicotínico. Por lo tanto, la atropina solo bloquea la parte muscarínica, más no lo nicotínico. ¿Se entendió? La miosis también. ¿Cuál puede ser bloqueada por atropina? La atropina puede ser bloqueada solo la letra enano. Taquicardia causada por infusión de acetilcolina. Nada más. Sigo. ¿Cuál describe mejor el mecanismo de acción de la escopolamina? ¿Qué es la escopolamina? Es un anticolinérgico. ¿Reversible o irreversible? La respuesta es reversible. Busco acá, ¿así habrá? Dice antagonista irreversible en receptores nicotínicos. No. Antagonista irreversible tampoco. Antagonista fisiológico tampoco. Antagonista reversible de receptores ¿qué? Acá está la respuesta, mire. Antagonistas reversibles en receptores muscarínicos.
La estimulación vagal causa bradicardia, lo que puede ser bloqueado ¿con qué? ¿Qué pasa si tú tienes una bradicardia dentro de la sala de operaciones en la emergencia de la UCI? Inmediatamente gritas, atropina, atropina. ¿La respuesta cuál es? Atropina. Dosis plenas, 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso, por dosis. ¿Qué es el atenolol? Un bloqueador beta 1, le daría más bradicardia. La doxazosina, un bloqueador alfa. La fenilefrina, un agonista alfa. Y el propranolol, un bloqueador beta 1. ¿Cuántas niñas, 4 niñas preescolares habían ingerido un licuado de hierbas y flores mientras jugaban con una licuadora? Llegan con irritabilidad, resecamiento de la piel, alucinaciones, piel rojiza, midriasis. Todas estas manifestaciones son de un antimuscarínico, que puede ser escopolamina o puede ser atropina. ¿La respuesta cuál sería? ¿Cuál sería acá? Atropina. Este agente actúa en los receptores colinérgicos muscarínicos centrales y periféricos. El bromuro de ipratropio es un antimuscarínico, es cuaternario. No pasa la barrera hematoencefálica. El atracorio también es cuaternario, no pasa. La succinilcolina tampoco, solo me queda escopolamina y atropina. Pero básicamente la escopolamina es la que más efectos tiene a nivel central y periférico. Por ejemplo, es más anticialagogo, ¿no? Es más sedante, es antisinestosis, por esos mareos de movimiento, escopolamina. Por eso es que le dan más a que a la atropina. Niño de 13 años de edad empezó a actuar raro luego de comer semillas de una planta mientras trataba de volar. Estaba incoherente, piel caliente, seca, pupilas dilatadas. También tiene que ver con la parte antimuscarínica. ¿Cuál es la respuesta acá? Escopolamina. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. ¿Cuál de los siguientes fármacos antimuscarínicos se usa por inhalación en el tratamiento de asma bronquial? El ciclopentolato es tópico, más la metoclopramida tampoco. ¿La respuesta cuál es? Este de acá. ¿Bromuro de qué? De ipratropio. Y ahí tenemos todo lo que es bueno que mencionemos, ¿eh? Sigo. La micción en el humano es disminuida ¿por qué sustancia? La acetilcolina no, lo aumenta. El erofonio puede reducirlo, pero acá básicamente ¿quién es la que dice disminuye más? La benztropina. ¿Por qué? Porque se parece a la atropina, baja el peristaltismo, produce retención urinaria y cierra el esfínter. Respuesta entonces, benztropina. Se usa en el tratamiento de hipermotilidad gastrointestinal. De estos 5, el famoso propantelina. La propantelina tiene acción muscarínica. Esta es la que se usa. La tropicamida, acuérdense que se usa para el ojo, para midriasis, fondo de ojo. El metilfenidato se usa para mejorar la atención de los niños. La ritodrina es un producto que se usa en caso de podemos decir, de parto prematuro, y la guanitidina es un simpático lítico. Las indicaciones terapéuticas aceptadas para el uso de antimuscarínicos incluyen excepto. ¿En dónde no usas? Por ejemplo, en la cinetosis usas. ¿Qué usas? Escopolamina. Hay parches transdérmicos, no hay acá en el Perú. La enfermedad de Parkinson también, porque el Parkinson se refiere, hay 2 sustancias ahí, la dopamina inhibidor y el colinérgico estimulador. Los 2 están en equilibrio. Cuando baja la dopamina, esto se mantiene y hay efecto de Parkinson. Tiene 2 razones. Aumenta la dopamina o bajas el colinérgico. Por eso tienes en Parkinson. Espasmo postoperatorio de vejiga también. Diarrea del viajero también. ¿En dónde no usas? ¿Cuál es el excepto? La hipertensión. La hipertensión es el excepto. Los siguientes fármacos tienen efectos antimuscarínicos significativos excepto. ¿Cuál es el excepto acá? Básicamente tenemos acá, para que vayan mirando aquí, ¿no?
La difeniramina, una droga antihistamínica, sedante, ¿no? Ahí tenemos esto. Y básicamente, miren acá, ¿quién no tiene efecto antimuscarínico? Este de acá, miren. ¿Por qué no tiene efecto la pidostimina? Porque es un inhibidor ¿de quién? De la acetilcolinesterasa y aumenta la acetilcolina. Este no es. La meperidina tiene una estructura parecida a la atropina. Quiere decir que la meperidina te da midriasis y te da taquicardia. La mitriptilina también te da midriasis y taquicardia. Si la hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria y debilidad muscular no responden a la atropina y neostimina, es que muy probablemente se debe, ¿a qué se debe? Se debe básicamente, vamos a ver acá qué nos dice el acá, para tener una idea, el diazóxido es una tiacida, pero no tiene efecto diurético como otras tiacidas. Actúa impidiendo que el páncreas libere insulina, lo cual ayuda a que se recuperen los niveles normales de insulina. Activa los canales de potasio sensibles a ATP y también vasodilatador. Entonces, ¿cuál de ellos es la respuesta? Dice, la hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria y debilidad no responden a la atropina y neostimina. Es que muy probable se deba ¿a qué? Al efecto nicotínico. La respuesta nicotínica no puedes bloquear con atropina. Tampoco lo puedes bloquear con neostimina, porque la neostimina es un efecto básicamente, ¿no?, en la placa mioneural. En la placa mioneural. Sigo. Son posibles efectos de las bajas dosis de nicotina de los productos de tabaco, excepto aumento del tono y actividad motora del intestino. ¿Correcto o no correcto? Correcto. Estimulación de la profundidad y de la frecuencia, correcto. Estimulación de la liberación de catecolaminas, también es correcto. Náuseas y vómitos, correcto. Lo que es incorrecto, ¿cuál es? Bradicardia. La bradicardia es incorrecto, o el excepto. Son posibles efectos de la mecamilamina, excepto. La mecamilamina es un bloqueador ganglionar, pero no actúa en la placa mioneural, por lo tanto, no tiene efecto a nivel de ¿qué? De músculo ¿qué? Esquelético. Es un vasodilatador arteriolar porque bloquea el ganglio simpático y no libera noradrenalina. Produce midriasis y cicloplejía, bloquea el ganglio del ojo y no libera acetilcolina y por lo tanto produce midriasis y cicloplejía. Bloquea los ganglios del intestino y produce estreñimiento y retención urinaria. Pero también puede tener efectos taquicardizantes, correcto. Pero, ¿cuál es la respuesta? Que donde no actúa la mecamilamina, acá, en el músculo esquelético. Efectos oculares incluyen midriasis y visión lejana. ¿Cuál es? Midriasis y visión lejana. Mire, la neostimina produce miosis y visión cercana. La fentolamina es un bloqueador alfa y beta. La fenilefrina produce midriasis. Y el timolol reduce la producción ¿de qué? De humor acuoso. ¿Cuál es la respuesta? Mecamilamina. ¿Por qué la mecamilamina? Porque te bloquea el ganglio del ojo y te produce midriasis y te produce relajación del músculo ciliar. ¿Por qué? Porque no libera acetilcolina. Por lo tanto, te quedas mirándote lejos. Este fármaco despolariza la placa terminal de la neuromuscular. Cierto. ¿Cómo se llama? Succinicolina. Su efecto relajante muscular despolarizante es por despolarización, no por no. La respuesta correcta es esto. Y acá tenemos los productos, que lo voy a pasar, es la succinicolina. El detubucurare es no despolarizante, el atracurio es no despolarizante. La atropina antimuscarínico terciario y bromuro dipratropio antimuscarínico cuaternario. ¿Cuál bloqueador neuromuscular tiene la duración de acción más corta cuando se administra una dosis única? De todos, pues, ¿cuánto dura menos? La succinilcolina, es la que dura menos. ¿Cuánto dura? Miren, ahí tienen el cuadrito. 6 a 8 minutitos.
la succinicolina. ¿Cuál fármaco está precisamente clasificado como bloqueador neuromuscular por despolarización? ¿Respuesta cuál es? Succinicolina. Imita a la acetilcolina. Abre el canal, ingresa sodio, sale el potasio. ¿Qué tiene como efecto colateral? Hipercalemia. ¿Hiper qué? Calemia. ¿Cuál caracteriza más precisamente el bloqueo neuromuscular? Fase 2 producida por la succinicolina. Eso se llama bloqueo desensibilizador. Se llama bloqueo desensibilizador. Es el único que da. Cuando dicen bloqueo desensibilizador, usted ya está para marcar succinilcolina, no hay otra. ¿Cuál bloqueo neuromuscular produce fasciculaciones? Succinilcolina. Es el único que produce fasciculaciones, succinilcolina. ¿Puede causar liberación de histamina? Ah, muy bien. Pero aquí faltaría agregar quién lo hace más. El que es más liberador es el detubo-curare. Luego le sigue la succinicolina, el atracurio en tercer lugar. Pero el que más libera se llama detubo-curarina. Los músculos esqueléticos son más sensibles a la acción del tubo curare. ¿Cuáles son los músculos que son más sensibles? Y aquí estoy colocando yo esto, ¿no? Los músculos que más rápido se relajan son los músculos del ojo, de la cara, de los dedos. ¿Y el músculo más resistente cómo se llama? Diafragma. Al revés, cuando se recupera, primero se recupera el diafragma y después esto. Entonces, respuesta correcta de la cabeza, el cuello y la cara. ¿Cuál de los siguientes es la descripción más precisa del tubo curare? El detubo curare es un relajante no despolarizante, por si acaso. Es un relajante no despolarizante. ¿Sigo? ¿Cuál de los siguientes fármacos produce efectos cardiovasculares más pronunciados? De ellos, por ejemplo, siempre voy a colocar el detubo curare. ¿Por qué el detubo curare? Porque el detubo curare libera histamina y produce hipotensión. Por liberación de histamina produce ¿qué? Hipotensión arterial. Además de bloqueo ganglionar. Tiene dos efectos que generan que haya hipotensión. El bloqueo ganglionar y la liberación de histamina. ¿Cuál bloqueador neuromuscular se degrada espontáneamente en laudanosina? Acá tengo solamente el atracurio, pero también hay otro producto, puedes colocar al costado cisatracurio. Cisa, C, la primera con C, y luego cisatracurio. Aquí en este caso, el atracurio. Sigo. ¿Pancuronio puede causar un aumento de la frecuencia cardíaca? Sí, porque tiene un efecto vagolítico, por este efecto. Es el único relajante muscular que tiene efecto vagolítico o antimuscarínico. ¿Cómo se llama? Pancuronio. ¿Cuál bloqueador neuromuscular causa bloqueo moderado de los receptores muscarínicos? Ah, si bloqueo moderado, entonces ¿cómo se llama? Pancuronio. Mire la pregunta anterior, con esta pregunta tiene relación. ¿Cuál agente bloqueador neuromuscular tiene el inicio más rápido? De los 5, el más rápido es el rapacuronio. Pero si tuvieras acá la succinilcolina, sería la succinilcolina. En rapidez, no duración, sino rapidez, latencia. En este caso, el rapacuronio. Relajante del músculo esquelético que actúa directamente sobre el mecanismo contráctil de las fibras. O sea, no actúa en la placa mioneural, sino dentro de la célula, en la sarcómera. ¿Cómo se llama eso? Se llama dantroleno. Recuerda que la hipertermia maligna es por aumento de la contracción de la sarcómera, generando aumento de la temperatura. Entonces, ahí actúa el dantroleno.
Son profármacos que son biotransformados a productos farmacológicamente activos. Mire, el minoxidil es un profármaco. El enalapril, un profármaco. La sulfasalacina, un profármaco. El sulindac, un profármaco. El único que es un fármaco ya activo, el diazepam. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que el metabolismo de fase 1 no inactiva totalmente al fármaco, puede activarlo. El único que inactiva, ¿cómo se llama? La fase 2 o la glucuronidación. Actúa en las neuronas simpáticas para deprimir la liberación de neurotransmisor que se usan para tratar la hipertensión. ¿Quiénes actúan acá? El guanarel actúa, también actúa, acá tenemos miren, la reserpina, la metiltirosina, la guanina, y lo que no actúa es esta, que es un inhibidor de la MAO. Ahí eso no actúa. La selegerina se usa más bien como antidepresivo, no se olviden. La taquicardia de reflejo es muy probable que ocurra luego de la administración sistémica de ¿qué? Por ejemplo, el albuterol, al actuar en beta 2, produce vasodilatación. Y si hay vasodilatación, hay hipotensión. ¿Y qué hace tu organismo para compensar? Eleva la frecuencia. Va el reflejo al centro vasomotor y aumenta la formación de catecolaminas. Entonces, esta es la respuesta correcta. La metoxamina es un agonista, produce vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, baja la frecuencia vagalmente. Igual la fenilefrina. El propanolol también baja la frecuencia. Y el trimetafán también baja porque es un bloqueador ganglionar. Los 4 son bradicardizantes. La metoxamina y la fenilefrina, pongan así una hacia el costadito, producen taquicardia refleja. Taquicardia refleja. ¿Quién? Metoxamina y fenilefrina. Y la D, por agonismo, por bloqueo beta 1, por bloqueo. Y la E, por bloqueo ganglionar. Son verdaderos en relación a la dobutamina excepto. Es un agonista selectivo de receptores beta 1, correcto. ¿Activa receptores dopaminérgicos? No. El único simpático mimético que estimula el receptor dopaminérgico, ¿cómo se llama? Dopamina. La dopamina te activa el dopaminérgico, el beta 1 y el alfa. El resto solamente son beta 1 y alfa. Entonces, respuesta correcta acá es esta. Este es el excepto. Este es el excepto, por si acaso. ¿Se usa para aumentar el gasto cardíaco? Sí. ¿Se debe dar por vía endovenosa? Sí. ¿Se da con microgoteros? ¿Puede causar taquicardia y dolor? Sí, cierto. Dopamina causa estos procesos excepto. ¿Aumenta el gasto cardíaco? Sí, por acción beta 1. ¿Dilata la vasculatura renal por receptor muscarínico? ¿Dilata los bronquios? No. Para que dilate los bronquios tiene que ser efecto beta 2. Y la dopamina no tiene efecto beta 2, solamente tiene dopaminérgico, beta 1 y alfa. No tiene beta 2. ¿Aumenta la presión? Sí, aumenta. ¿Aumenta la producción de orina? Sí, por el efecto muscarínico. Una mujer de 58 años de edad tuvo cirugía por un intestino necrosado. A pesar de haber sido tratada con antibióticos, en el 5º día postoperatorio hay síntomas consistentes con shock séptico, fiebre, hipotensión, taquicardia, declinación de gasto urinario. Para manejar el caso, ¿qué soporte hemodinámico es útil? Aquí me dice soporte hemodinámico. La respuesta sería dopamina. Pero nunca la dopamina le damos solo. ¿Con qué le damos? Con líquido. Pero ahora, por si acaso, en la UCI de adultos ya no se usa dopamina, se usa líquidos más noradrenalina. Eso se usa más en pediatría. Escoge el neurotransmisor catecolamínico que se halla en grandes cantidades en el núcleo caudado. ¿Por qué se produce Parkinson? Porque falla ¿qué? ¿La noradrenalina, la adrenalina o la dopamina? Entonces, ¿la respuesta cuál es acá? Dopamina.
No se olvide que la epinefrina es la hormona de la médula suprarrenal. ¿Y la norepinefrina de dónde? De la terminación nerviosa simpática. Aminoácido del cual es sintetizada la serotonina. La respuesta es triptófano. El triptófano es el sustrato para formar serotonina. Escoge el aminoácido a partir del cual se forma histamina. Respuesta, histidina. Respuesta, ¿qué es? Histidina. Seguimos. Las reducidas concentraciones de uno de estos agentes dados en un escenario de baja activación del sistema nervioso adrenérgico puede ser que aumente el flujo sanguíneo en riñones. En otras palabras, me está diciendo, la dosificación baja de este simpático mimético me produce efecto diurético. ¿Cuál es la respuesta? Dopamina. Lo que pasa es que la traducción a veces medio te confunde, pero esa es más o menos la traducción. No olvide que la cocaína anula la recaptación de noradrenalina. La fenilefrina es un vasoconstrictor y la tiramina un simpático mimético indirecto. De los muchos tipos de receptores adrenérgicos hallados en el cuerpo, ¿cuál es muy probable que es responsable de la estimulación cardíaca que se observa luego de una inyección de epinefrina? Para que haya taquicardia, aumento, ¿qué receptores? ¿Beta 1, beta 2 o dopa? ¿La respuesta cuál es? Beta 1. Beta 1. Beta 1. La epinefrina se puede mezclar con ciertos anestésicos locales, correcto. Como la procaína. Para sí, estimulación de la reparación de la herida local. No, ¿para qué usamos? Ya lo hemos visto en la mañana, ¿no? ¿Respuesta cuál es? Para retardar la absorción, prolongar su efecto y finalmente reducir la toxicidad sistémica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Neurotransmisor catecolamínico que se halla en grandes cantidades en la médula suprarrenal. ¿Cómo se llama esa sustancia? Adrenalina. Es el único lugar que se forma ahí. No se forma en ningún otro sitio. Adrenalina o epinefrina. Escoge el aminoácido a partir del cual se sintetiza la epinefrina. Respuesta es tirosina. La tirosina hidroxilasa es la que se forma dopa y la metiltirosina es la que inhibe esto. Entonces es la tirosina. La epinefrina aumenta la concentración de los siguientes excepto. ¿Qué pasa cuando la adrenalina se une al receptor beta? Se activa la N-ciclasa y la N-ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. ¿Respuesta correcta cuál es? Dice el excepto. La A es correcto. Ácido graso libre también es correcto. Glucosa también. ¿Por qué mecanismo? Por efecto glucogenólico. Lactato también es correcto. Lo que es incorrecto es esta. Incorrecto. Los bloqueadores de alfa-adrenérgicos convierten uno de estos vasoconstrictores en vasodilatador. Por ejemplo, la epinefrina tiene acción beta y alfa. Pero cuando uso alfa produce vasoconstricción. Y si yo uso un bloqueador alfa, ese efecto vasoconstrictor se transforma en vaso ¿qué? Dilatador. ¿De qué producto? Básicamente de la epinefrina. Porque este de acá no tiene efecto vasoconstrictor directo. Este tiene indirectamente, ¿no? El de acá tampoco tiene efecto beta 2. Entonces, la respuesta correcta sería la epinefrina.
Es un uso terapéutico aceptado para la epinefrina. ¿Para qué usamos epinefrina? ¿Tratamiento de feos? No, tienen exageradamente mucho. Tienen norepinefrina o también epinefrina. Combinación con anestésicos locales en 1 en 10.000. No. Normalmente usamos 1 en 200.000, no en 10.000. Infusión endovenosa para choque hemorrágico. Para choque hemorrágico, ¿qué usamos? Sangre, pues, ¿no? Usamos cloruro de sodio o sangre. Tratamiento de la reacción de hipersensibilidad, acá estamos. Para eso se usa. Shock cardiogénico, lo mato si uso adrenalina, le infarto más. Extiendo. La presión diastólica aumenta luego de administrar ¿qué? ¿Quién es más vasoconstrictor de todos? La respuesta es norepinefrina. La epinefrina tiene efecto beta 2, el iso también beta 2, el albuterol beta 2 y beta 2. Estos 4 son vasodilatadores. El único que puede aumentar es la epi, pero de los dos la norepinefrina es más. Neurotransmisor catecolamínico que se halla en grandes cantidades en las fibras adrenérgicas, en las terminaciones nerviosas. ¿Cómo se llama? Noradrenalina. ¿Cómo se llama? O norepinefrina. En la médula, ¿qué simpático se alcanza? Se halla ahí. En la médula suprarrenal, adrenalina. Y en esta terminación, noradrenalina. Y en el núcleo caudado, dopamina. Tiene que grabarse bien, doctor. ¿Cuál actúa especialmente en un receptor ubicado en la membrana celular efectora autonómica, por ejemplo, glándula o muscular? ¿Cuál de ellos actúa? La clonidina actúa más en el presináptico. La cocaína bloqueando la captación. La tiramina aumenta la liberación. La respuesta correcta, ¿cuál es? Norepinefrina. La norepinefrina actúa en los receptores alfa y beta postsinápticos. Luego de un pretratamiento con agente bloqueador de receptor muscarínico y administración intravenosa de norepinefrina, es probable que resulte en la frecuencia cardíaca y en la presión. Si yo uso norepinefrina, va a elevarse la presión. Y si uso atropina, también. Mientras que la norepinefrina aumenta la frecuencia y aumenta la resistencia, la atropina aumenta la frecuencia. Pero la suma de los dos aumenta la frecuencia y aumenta la presión arterial. El resto no es correcto. Seleccione el par de sustancias que implica una reducción en la actividad farmacológica por interacción terapéutica. Acá, por ejemplo, lo más usado, vea la C. ¿Qué hace el propranolol? Bloquea el beta 1, baja la frecuencia. ¿Y qué hace el isoproterenol? Estimula el beta 1 y aumenta la frecuencia. Entonces es un antagonismo. Eso es lo que me dice acá. Que implica una reducción de actividad por interacción. Ahí estamos, ¿no? Sigo. Respecto a la fenilefrina, son verdaderas excepto que la fenilefrina es un agonista alfa y produce vasoconstricción y reflejamente que produce bradicardia. Bradicardia. A ver, es un agonista alfa que causa vasoconstricción, ¿verdad? Me está pidiendo el excepto. Es un agonista de acción directa, ¿verdad? ¿Se usa para evitar el broncoespasmo? No. ¿El broncoespasmo tiene que ver con qué receptor? Beta 2. No funciona. Entonces, este es el excepto. ¿Causa migracia? Sí. ¿A menudo se halla como descongestionante? Correcto. La fenilefrina causa constricción de los vasos de la mucosa nasal. Es cierto. Tú te usas esas gotitas, te baja la congestión. ¿Aumenta la secreción gástrica? No. ¿Aumenta la temperatura cutánea? No. Vasoconstricción, bájala. Entonces la respuesta correcta es la letra agua. ¿Produce miosis? No produce migrasis.
¿Cuál broncodilatador es el agonista adrenérgico beta 2 más selectivo, de larga acción y puede ser administrado por vía oral? De estos el más largo es el salmeterol, 12 a 24 horas. Y el salbutamol, 4 a 6 horas. Y aquí tenemos, miren, salbutamol, 4 a 6 horas, terbutalina, 4, salmeterol, 10 a 12, formoterol, igual. La ritodrina se puede usar en el tratamiento de ¿qué? De trabajo de parto ¿qué? Prematuro. Cuando hay un trabajo de parto prematuro, tienes que dar un agonista beta 2 para hacer efecto tocolítico. En este caso, estamos hablando de la ritodrina. Casi no se usa en asma bronquial. En asma bronquial se usa salbutamol, terbutalina, salmeterol, etc., ¿no? Se usa como adjunto a la terapia de síndromes hiperkinéticos. Un niño con síndrome hiperkinético está inactivo, no se concentra. ¿Qué usamos? ¿Metil qué? Fenidato, para mejorar su atención. Seguimos. Médico de 45 años, reciente trasplante de corazón, conoce descripciones de los efectos cardiovasculares potenciales de los agentes farmacológicos. ¿Cuál agente es menos probable que le cause taquicardia? Da taquicardia a todos los directos. Por ejemplo, da taquicardia a la dobutamina, da taquicardia a la epinefrina, que son directos, da taquicardia al ISO y da la norepinefrina. Pero la anfetamina, para que pueda dar taquicardia, primero tiene que aumentar su liberación. Pero este corazón trasplantado no tiene ninguna conexión con mi cuerpo. Entonces todos los fármacos que yo use deben ser directos. Esta es la excepción. No funciona. Tampoco funciona la atropina. Tampoco funciona la escopolamina acá. Características precisas de la efedrina excepto. ¿Se usa como descongestionante nasal? Sí, se usa. ¿Puede causar insomnio? También, pues. ¿Puede aumentar la presión sanguínea? También por acción beta y alfa. ¿Es rápidamente biotransformada por CON? Ahí está la excepción. No. Y le voy a explicar por qué. ¿Relaja el músculo liso bronquial? Sí, se usa en broncoespasmo. ¿Por qué no es degradado? Veamos esta figurita. ¿Dónde está la efedrina? ¿En qué grupo? ¿En qué grupo? Grupo fenilaminas. ¿Y quiénes son los que degradan el catecol o metilcatecol? Los grupos ¿qué? Catecólicos. O sea, estos son buenos sustratos, pero este no es sustrato. Por eso que no es correcto. Este es el excepto. ¿Se entendió? Perfecto, sigo. Útil para tratar la taquicardia. Tengo una taquicardia, propranolol. Pero ahora se está usando bisoprolol, se está usando nebivolol, se usa atenolol, metoprolol. Esta es la respuesta correcta. La fenoxibenzamina te da taquicardia, el ISO te da taquicardia, y el prazosin puede darte taquicardia también, porque al ser vasodilatador te da reflejamente también una taquicardia. El propranolol está contraindicado o debe ser usado con precaución en los siguientes estados. Hipoglicemia, ¿qué hizo usted? Si yo bloqueo el beta 2, en el glucógeno no hay liberación de glucosa, no hay glucogenólisis, entonces ahí está contraindicado. ¿De acuerdo? En el fenómeno de Raynaud, ¿qué significa? Hay vasoconstricción, está contraindicado. Bloqueo el beta y más vasoconstricción. En el asma bronquial, aquí está contraindicado. En la insuficiencia cardíaca congestiva, también. Pero lo que no está contraindicado es en la angina de pecho. ¿Por qué no? Porque ahí lo que busco es bajar la frecuencia, bajar la contractilidad y reducir el consumo de oxígeno. ¿Y lo logro con quién? Con el propanolol. Y viene una cuarta. Desvía la curva de oxihemoglobina a la derecha y la hemoglobina cede más fácilmente el oxígeno.
El propranolol se indica para el uso en pacientes con las siguientes condiciones, excepto se usa en hipertensión, en angina de pecho, ¿no? En glaucoma. ¿En glaucoma lo usamos o no lo usamos? ¿Qué dicen ustedes? Excepto, propranolol, ¿tiene efecto en el glaucoma? No tiene, pues. ¿Tiene efecto la epinefrina? No tiene efecto el isoproterenol porque es... y si yo bloqueo, entonces estoy anulando el efecto. ¿La respuesta cuál es? Glaucoma. En el glaucoma no me sirve el propranolol. En la cefalea migrañosa sí, y en las arritmias supravenéreas también. En esto no me sirve. El propranolol es útil en los siguientes, excepto en la angina eso, en el temblor también, en la hipertensión también, en esto también, pero en este bloqueo cardíaco AB no, en este no sirve. Se bloquea más y hace paro. El pretratamiento con propranolol bloquea la taquicardia inducida por metacolina. Perfecto. Este es correcto. La hipertensión inducida por nicotina. No lo bloquea porque no tiene efecto. Bradicardia inducida por norepinefrina. La norepinefrina nunca produce bradicardia. ¿Qué produce? Taquicardia. Miosis inducida por fenilefrina. Tampoco, nada que ver. Miosis inducida por pilocarpina. Tampoco. Entonces la respuesta es taquicardia inducida por metacolina. Luego de un infarto de miocardio agudo, un varón de 40 años se trata profilácticamente con propranolol. En los efectos adversos del fármaco, ¿cuál es más probable que ocurra con el uso del bloqueador beta específico? ¿Te da bradicardia? Sí. ¿Te da midrasis? No. No hay midrasis. ¿Te da sudoración? Tampoco. Acá, ¿te da broncoconstricción? Te puede dar broncoconstricción. ¿Te da hiperglicemia? No, te da hipoglicemia. ¿Te puede dar hipotensión? Sí, pero ya tienes uno. ¿Te da hipoglicemia? Sí. ¿Te da hiperlipidemia? También. ¿Te da sedación? Sí. Esta es la respuesta correcta. Te da hipoglicemia porque bloquea beta 2. ¿Te da hiperlipidemia? También. ¿Te da micción y mirasis? No. Mirasis no te da. Cefalea migrañosa y bloqueo. Entonces la respuesta acá es la letra casa. Este fármaco reduce la presión intraocular. ¿Cuál de ellos? El timolol. ¿En qué grupo está? ¿En que acelera la eliminación o reduce la producción? La respuesta es que reduce la producción. ¿De acuerdo? La producción. En el tratamiento de glaucoma se prefiere el timolol sobre el propranolol. ¿Por qué? Porque el timolol no tiene acción anestésica local. Ahí está la respuesta. Por eso tiene. Y después el resto no es correcto. El bloqueador adrenérgico beta no selectivo, que también es un antagonista competitivo en los adrenoceptores alfa 1. ¿Cuál de ellos es? Dice bloqueador beta, pero también bloqueador alfa. ¿Cuál es el que tiene doble función? La betalol. Recuerde siempre, el betalol bloquea el beta y alfa. Beta no selectivo, que también es un antagonista o un bloqueador competitivo ¿de quién? De alfa. Tiene doble. El betalol es un agente antihipertensivo efectivo que, como el propranolol, es capaz de bloquear los receptores beta. Una diferencia con el de la betalol es que además de bloquear beta, ¿qué bloquea? ¿Qué bloquea? Alfa. Tú regresas a la pregunta anterior y ya tienes ahí la respuesta. En el tratamiento de hipertensión arterial de los bloqueadores de receptores beta 2, uno tiene propiedades cardioselectivas. Acá borren por si acaso el 2. B nomás es. Bloqueadores de receptores beta. No pongan 2 ahí. Bórrenme el 2. Y ya, ahora sí. En el tratamiento de hipertensión, los bloqueadores beta, uno tiene propiedades cardioselectivas. ¿Cuál de ellos es cardioselectivo? El atenolol.
puede agregar ahí metoprolol, el bisoprolol, el nebivolol. El propanolol, pindolol y timolol, etc. son no cardioselectivos. Un efecto colateral predominantemente peligroso del nadolol, que es una contraindicación para su uso clínico en pacientes susceptibles, es la inducción de ¿qué? En asmáticos. ¿De qué? Regreso yo. Mire, ataque asmático. Voy a regresar. ¿Estamos hablando de qué producto? De nadolol. ¿El nadolol en qué grupo está? Acá mira, ¿en qué grupo está en la pregunta anterior? ¿En cardioselectivos o no selectivos? O sea, te bloquea beta 1, beta 2 y beta 3. Por eso es que produce ¿qué? ¿Qué produce? ¿De acuerdo? O sea, hay que tratar de juntar, sumar. Los siguientes se usan tópicamente en el tratamiento de glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Cuál de estos reduce la presión al disminuir la formación de humor acuoso? El ecoteopato baja la presión, pero porque elimina. Ahí ponle al costado E, eliminación. ¿Qué le pones acá? Eliminación. La pilocarpina, eliminación. El isoflavonato, eliminación. La fisostigmina puede ser eliminación. Y el betasolol, igual que el timolol, reducen la producción. La activación de uno de los siguientes resulta en la contracción del músculo liso vascular. ¿Cuál es el que produce vasoconstricción? Porque se contrae el músculo vascular. Respuesta, alfa 1. El alfa 1 es la respuesta. El beta 1 es corazón, beta 2 es pulmón, receptores dopaminérgico 1 es riñón y receptores muscarínicos M2 básicamente. Bien, doctor, ha sido un honor estar. Si hay alguna inquietud, voy a ver acá. Doctor, una consulta. Entonces, ¿todos los bloqueadores de receptores son antagonistas? Claro. La nomenclatura nomás hay que cambiarlo. ¿Puedo decir bloqueadores o puedo decir antagonistas? Usted lo decide. Hay literatura que es bloqueador beta o antagonista beta. Depende cómo usted lo exprese. Bien. Entonces me despido. Ha sido una linda oportunidad de poder llevarles la macro discusión hasta su casa, hasta donde se encuentran ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Dios los bendiga. Así sea. Amén.